Bueno, en el presente video vamos a comenzar trabajando con un primer ejemplo de estadística descriptiva que nos va a introducir en un ejemplo de variable discreta. Vamos a continuación a presentar el primer ejemplo. Bueno, en este caso tenemos 16 edificios y se averiguó el número de departamentos en cada uno de ellos. Lo que vamos a comprender en esta primera diapositiva es a realizar una tabla de frecuencias para organizar la información. En este caso, los datos que poseemos son los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es denotar a la variable, en este caso, que es representa el número de departamentos, la vamos a denominar X sub I. La cantidad de edificios que posee esa cantidad de departamentos va a ser su frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta va a corresponder a cada uno de los valores de la variable. Observemos que la variable es discreta, como mencionamos en el comienzo del video, porque asume valores enteros, no valores decimales. En este caso, la frecuencia absoluta va a representar justamente la cantidad de edificios que poseen esa cantidad de departamentos. En la tercera columna vamos a denotar con FRI la frecuencia relativa, que significa, ¿por qué es relativa? Es la cantidad de edificios referidos al total de edificios. 0,1250 es la respuesta de hacer 12 dividido 16. Quiere decir que dos edificios de 16 tuvieron 15 departamentos. Esa relación 2 de 16 se representa con la división 2 dividido 16, que da 0,1250. Y así sucesivamente. Voy haciendo las divisiones correspondientes. 1 dividido 16, 3 dividido 16, 4 dividido 16, 3 dividido 16, y obviamente el total tiene que dar 1. Si yo quiero representar estas frecuencias relativas como porcentajes, voy a observar esta columna, que se llama frecuencia relativa porcentual, y se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa por 100. De esta forma voy obteniendo los porcentajes respectivos. Fíjense que 12,50 representa el porcentaje de edificios que tienen 15 departamentos. 6,25% de los edificios tienen 17 departamentos. 18,75 tienen 20 departamentos. La frecuencia mayúscula, FI, representa la frecuencia acumulada. Voy acumulando la frecuencia absoluta. El primer renglón es el mismo, después voy acumulando 2 más 1, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 3, 13, 13 más 1, 14, 14 más 2, 16, llegando al total. ¿Por qué me interesa acumular? Porque de esta forma voy a poder responder algunas otras preguntas. En este caso, si digo, bueno, ¿qué significa este 10? Significa que justamente 10 edificios tuvieron menor o igual de 28 departamentos en ellos. El 14 representa que 14 edificios tuvieron menor o igual a 32 departamentos en ellos. Por eso interesa tener la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada porcentual respectiva, que se obtiene multiplicando por 100 la F grande, que es la frecuencia acumulada. De esta forma organizo, es una forma de organización de la información y de relevamiento e interpretación de la información. Vamos a continuar viendo otro tipo de representaciones matemáticas que tienen relación con los gráficos. Fíjense que en este gráfico, que se denomina gráfico de barras y de bastones, justamente porque la variable es discreta, en el eje de las X pongo la variable discreta y en el eje de las Y voy a poner la frecuencia absoluta. Queda una representación gráfica de bastones, que si la miramos a primera vista observamos que el bastón más alto está en 28. Vamos a ver después
más adelante que este 28, justamente el que tiene mayor frecuencia, es el valor de la moda, vamos a llamarlo moda, al número de la variable que posee mayor frecuencia absoluta, y es una distribución bastante simétrica, según lo que ustedes vieron en el PowerPoint teórico. Vamos a ver otro tipo de gráficas, pero para la frecuencia acumulada. En este caso el gráfico se llama escalonado porque estoy representando en el eje de las IES la frecuencia acumulada. Fíjense que lo que estamos diciendo acá es que si se acumuló hasta 17, quiere decir que hay 2 edificios que tienen hasta 17 departamentos. Hay 6 edificios que tienen hasta 28 departamentos, o sea, menor o igual que 28. Fíjense que en este gráfico nosotros marcamos la mitad de elementos, que en este caso el total de la frecuencia es 16, la mitad es 8. Si yo busco en el gráfico cuál es el valor de la variable que le corresponde, ese valor es el que divide a la distribución en 2 partes. Un 50% de los datos a la izquierda y un 50% de los datos a la derecha. Este valor se va a denominar mediana. Y lo podemos encontrar en el gráfico escalonado para la variable discreta. En el caso de querer calcularlo para variable continua, lo vamos a ver en el próximo ejemplo. Las medidas de centralización básicas son media, mediana y moda. Para calcular la media, tenemos que hacer una pequeña tabla, sumando todos los valores de la variable y dividiéndoles por el total de la frecuencia absoluta. Es más práctico directamente considerar a cada valor multiplicado por su frecuencia absoluta y hacer una nueva columna que sea XI por FI, teniendo el total de 415. Y a este valor dividirlo por el total de la frecuencia y obtenemos de esta forma el valor de promedio o media aritmética, que en este caso, fíjense, nos da un número decimal, que tiene sentido, aunque represente un valor de la variable X, que es número de departamentos, no olvidemos que estamos representando un promedio. Por eso tiene sentido que pueda dar la respuesta decimal. Vamos a continuación, y bueno, acá tenemos algunas observaciones sobre la mediana que les mencioné antes. Fíjense que en el gráfico escalonado se puede observar para la variable discreta dónde se ubica la mediana, según lo que expliqué anteriormente. Y en un gráfico que se denomina ojiva, que vamos a ver en el próximo video, se puede calcular la mediana para variable continua, ¿sí? ¿Qué representa la mediana? El valor de la variable que está en la mitad de las observaciones. De allí, ¿cómo se hace para ver en el gráfico? Se traza una paralela al eje de la Y y se ve dónde interseca en el eje de las abscisas. Obviamente que la mediana es el valor de la abscisa que está en la mitad de la distribución. Vamos a continuar con el cálculo de la moda, que también se los mencioné al principio de la distribución para que lo pudieran ver en la tabla. Justamente la moda, ¿quién es? Es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Puede suceder que esto suceda con valores, varios valores de la variable, por esa causa la distribución puede tener una moda, se denomina unimodal, o varias modas. Si tiene 2 modas, bimodal, o si tiene varias, multimodal. En este caso, que es uno de los casos más sencillos, vamos a comprender cómo se analiza el concepto de desvío. El desvío estándar va a representar cuán desviados o cuán lejos, cuán distantes están los datos respecto al promedio. Nosotros teníamos un promedio de 25,93 y queremos ver cuán distantes están todos los datos respecto a este 25. Fíjense que el 25 estaría por aquí, ¿sí? Para hacer el cálculo de esa distancia, se definió matemáticamente, según vieron ustedes en la definición teórica, el concepto de desvío estándar. Para lo cual,
tenemos que realizar una tabla nuevamente, pero considerando las distancias de cada uno de los elementos a la media. Hasta aquí teníamos la tabla para calcular el promedio. Agregamos una nueva columna que es la distancia de cada dato a la media. Haciendo la resta de cada dato, por ejemplo en este caso 15 menos el promedio, 17 menos el promedio, nosotros vimos que si sumábamos todos estos datos nos da 0 la suma y no podemos representar ninguna distancia de esa forma. Por eso se busca estratégicamente elevarlos al cuadrado para salvar ese problema y poder, digamos, de alguna forma resolver esa dificultad. Por lo cual sumamos, elevamos al cuadrado cada uno de estos datos y sumamos. Una vez que tenemos, elevamos al cuadrado cada uno de esos datos y los multiplicamos por la frecuencia absoluta correspondiente. Y después sumamos todos los valores. Una vez que tenemos esa suma, la dividimos por el total de las frecuencias absolutas y obtenemos un valor que se denomina varianza y se denota con sigma cuadrado, que es 48,30. Como elevamos al cuadrado como estrategia para resolver el problema aritmético, ahora vamos a hacer la raíz cuadrada de este valor para obtener la distancia correspondiente, que es sigma. Y sigma representa el desvío estándar. Sigma cuadrado representa la varianza. Quiere decir que el desvío estándar es de aproximadamente 7, 6,95 unidades respecto a la media. Y ese es el promedio de desvío de los datos respecto a la media. Existen otras medidas de desviación que nosotros no vamos a estudiar. Vamos a estudiar solamente el desvío estándar. Bueno, en el próximo video vamos a hacer una explicación para variable continua. Espero que les haya sido útil.